Querido Padre que estás en el cielo, en esta tarde te pedimos que nos envíes tu Espíritu Santo y que con él, Señor, envíes todas esas cosas que tú has prometido darnos, Señor. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre y dominio propio. Pero sobre todo, Jesús, que esta noche al discutir esta sección del Sermón del Monte podamos descubrir algo fresco y nuevo de quién tú eres, que tú te reveles a nosotros y que nos des el mensaje que como iglesia debemos escuchar y como individuos cada uno de nosotros también tenemos que escuchar esta noche. Pedimos la dirección de tu Espíritu una vez más y esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hemos venido hablando sobre el Sermón del Monte, empezamos con las bienaventuranzas, Joel empezó con ellas y ya hemos hablado de algunas otras secciones de que Jesús comenzó a hablar sobre somos la sal y la luz del mundo, acerca de no cambiar la ley, acerca del enojo, creo que fue el último que hablamos. Y hoy es un tema muy interesante en el sentido de que es algo que es muy popular realmente hoy en día y es en cuanto al adulterio. Esto, sí que ahí, no sé si quieras que lea ya los versículos o si quieres una introducción. Lo que quiero, bueno, puede ser que lo leamos, pero nosotros tenemos que entender el contexto en el cual Jesús está hablando. Y si bien Jesús habló de los mandamientos, de la ira, del adulterio, en el contexto que Jesús está hablando acá, está hablando de la ley. O sea, no está hablando separado ahora del adulterio, sino que él está definiendo lo que es la ley. Y entonces acá voy a entrar con una pregunta. ¿La ley de Dios la podemos cambiar? O sea, podemos cambiarla si queremos, pero eso no cambia la ley de Dios. Yo puedo cambiar la fórmula de la ley de Dios. Yo, por ejemplo, puedo decir, bueno, vamos a escribir ahora que el cuarto mandamiento o el séptimo mandamiento es esto. Pero yo no puedo decir, por ejemplo, desde ahora, vamos a cambiar la ley de la gravedad, vamos a cambiar la fórmula de la ley de... No, la ley de la gravedad está. Entonces yo no puedo cambiar la ley. ¿Qué es la ley? La ley es la realidad en cual Dios creó el universo. Entonces los 10 mandamientos son principios relacionales que marcan los límites a la realidad de Dios. Entonces, de acuerdo a lo que nosotros leemos en la Biblia, todos nosotros después del pecado salimos de la realidad de Dios. O sea, no estamos en la ley. Entonces lo que Dios pretende es que nosotros vivamos en la ley para que todas nuestras relaciones, porque justamente la ley de Dios son principios relacionales, nuestras relaciones sean crecientes y que no vayan en detrimento de nosotros mismos. Pero el problema es que nosotros podemos cumplir la ley por afuera, y de esto se trata justamente el Sermón del Monte. Nosotros podemos cumplir la ley con las acciones, pero no la podemos cumplir con el corazón. Y si no la podemos cumplir con el corazón, no sirve de nada. O sea, perdemos el tiempo. Perdimos el tiempo o generamos menos problemas, pero al final somos empujados a la hipocresía. O sea, cuando yo, por ejemplo, por adentro deseo hacer algo que mis actos lo niegan, termino siendo un hipócrita. O sea, yo actúo de una manera, pero pienso de otra. Y tal vez añadiendo un poquito a eso, me parece que la razón por la cual Dios nos dio la ley es para que podamos vivir más felices en esta tierra. Entonces, cuando la observamos solo, como tal vez dirían algunas personas, cuando observamos la letra de la ley y no el espíritu de la ley, no vamos a poder disfrutar de esa felicidad genuina o total que Dios quiere darnos. Sí, tenemos ciertos beneficios, O sea, aunque sea la letra. Claro, sí. O sea, porque, por ejemplo, Jesús dice, no maten, ¿no? La ley dice no maten, pero dice, el que se enoja contra su hermano está matando. Pero entonces Jesús lo que hace es ampliar el espíritu de la ley y dice, no es solamente cuando clavas un cuchillo en la espalda a alguien que estás asesinando, sino con tus palabras puedes asesinar. Ahora, cualquier persona que domina, por más que no tiene ganas de hacerlo, pero domina sus palabras con su prójimo, sí, se evita problemas. Claro. Es más, va a cosechar buenas cosas, o sea, al cuidar la letra de la ley. Sin embargo, lo que Jesús dice es que eso no es suficiente para estar en el reino de Dios. O sea, para estar en el reino de Dios, yo tengo que acompañar la letra de la ley con mi espíritu. Y si no la acompaño la letra de la ley con mi espíritu, en el reino de Dios voy a ser un reprimido. Y no voy a poder reflejar el carácter de Cristo. O sea, no voy a poder estar en el reino de Dios de esa manera. Entonces, una de las cosas que tenemos que entender es que Jesús, a través del Sermón del Monte, no es que está anulando la ley, sino que la confirma, y no solamente que la confirma, sino que le pone una lupa y ahora analiza los mandamientos más allá de la letra, en el espíritu. Y entonces cuando él analiza los mandamientos en el espíritu, nos damos cuenta todos de que somos pecadores.
O sea, de que todos hemos caído, digamos, nadie puede decir, no, porque yo me porto tan bien. Sí, quizás nos portamos re bien, pero en el espíritu todos hemos infringido la ley y todos estamos en contra del plan de Dios en el espíritu. Cuando dices el espíritu, ¿a qué te refieres con eso? ¿En nuestra mente? ¿En nuestro ser? Sí, o sea porque en nuestras intenciones. conciencia, ok. En nuestras intenciones y en nuestras tendencias. O sea, Claro. Nuestras tendencias no acompañan muchas veces. Hasta que, porque no estamos diciendo que esto no se puede, sino que ahí viene la necesidad del Espíritu Santo. O sea, por eso en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento habla tanto del Espíritu, que el Espíritu es el que nos pone en armonía con la ley de Dios. El Espíritu es el que nos pone en armonía con la realidad de Dios. Entonces, Jesús, él guardó la ley en armonía con la realidad. Y por eso era una persona intachable, era una persona que ni el problema más grande lo podía sacar de quicio. O sea, porque él vivía, él estaba en armonía desde su corazón con la realidad de Dios. Nosotros tenemos un problema que hasta que no nos entregamos a Cristo, nuestro interior no está en armonía con la realidad de Dios. Entonces, muchas veces cuando guardamos la letra de la ley, ocurren dos cosas. O nos sentimos superiores al que no la guarda y tarde o temprano esa superioridad la descargamos en violencia con aquel que se equivoca, o somos unos reprimidos por la letra, estamos guardando la letra, pero nos reprimimos por adentro y tarde o temprano eso explota en una manera secreta o explota con la persona que no queremos explotar o explota en una manera que nos hace daño o hace daño a mucha gente. Por eso es que muchas veces hemos hablado de esto, ¿no? Fuera de cámara. Aquella persona que está constantemente mirando a los demás para ver qué hacen y llamarles la atención, seguramente es porque ellos mismos tal vez desearían hacer eso, Correcto, pero se están reprimiendo en no hacerlo por la razón que sea, ¿no? Pero están constantemente mirando a los demás para acusar en ellos lo que ellos quisieran hacer. Mira, queremos hacer una evaluación de si hay gente reprimida o no. Vayamos a una fiesta de solteros de una iglesia cristiana, de una despedida de solteros. Y ahí vas a ver si realmente están reprimidos o no. Y generalmente en la despedida de soltero se dice, bueno, ahora que es despedida de soltero, entonces nos vamos con todo. Sí, nos tiramos las canas al aire porque esto es una despedida de soltero, acá se permite. Lo que se dice, lo que se habla, lo que se hace, muestra muchas veces que la gente que está en esos lugares son reprimidos, que están esperando la oportunidad para poder sacar todo lo que hay en el corazón, que por una cuestión social o de imagen no lo sacan en el día a día. O sea, básicamente es estar pensando en guardar la ley, digamos, eso, o sea, estar pensando es lo que no hay que hacer, en el sentido de que el espíritu es el que te guía y ni siquiera tú estás pensando, que no tengo que hacer esto, que no tengo Claro. que hacer Es que justamente el mensaje de la Biblia es relacional y eso hasta que no lo entendamos no es un mensaje legal el de la Biblia. La Biblia no son leyes, son relaciones. ¿Cómo me relaciono con Dios? Entonces yo no tengo que buscar cumplir la ley, yo tengo que buscar estar en la presencia de Dios. Y sí, y cada vez que fallamos a la ley, en vez de esforzarnos, tenemos que rendirnos e ir a Dios, confesar y pedirle a Dios que nos llene con su espíritu para cubrir ese lugar que en el cual yo me equivoqué, que mi mente todavía está vacío de Dios. Okay. Entonces, es la lucha cristiana está en rendirse, no está en luchar. O sea, es una paradoja, ¿no? Ahorita dijiste algo también que me hiciste pensar, viendo todo lo que Jesús empieza a decir o lo que va a decir. Que tú dijiste ahorita que cuando leemos estas enseñanzas de Jesús nos damos cuenta que no es solo guardar por guardar, ¿viste? Va más allá de lo que tal vez nos enseñaron. Y no sé, me pongo a pensar que cuando Jesús, por ejemplo, cuando Jesús habla del tema que estará hablando hoy, del adulterio, léelo ya, que no es solo mirar, o sea, no solo cometer el acto. Mateo 5, 27 es. Sí, 27 al 30. Leo de la Nueva Traducción Viviente donde dice, han oído el mandamiento que dice, no cometas adulterio. Pero yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Por lo tanto, si tu ojo, incluso tu ojo bueno, te hace caer en pasiones sexuales, sácatelo y tíralo. Es preferible que pierdas una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano, incluso tu mano más fuerte, te hace pecar, córtala y tírala. Es preferible que pierdas una parte del cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno.
Muy bien. Acá nuevamente Jesús está buscando el espíritu de la ley, no el acto. ¿No? O Claro. sea, no el acto en sí. O sea, él dice, no, vos te pensás que porque no te acostaste con otra mujer, no adulteraste. No, en tu corazón, si vos la miraste para codiciarla, ya adulteraste. Entonces, esto yo lo he visto, por ejemplo. Yo tengo gente cercana que ha caído en el tema del adulterio, ¿no? Y se separó, se divorció y quedó con la persona con la que cayó. Entonces mucha gente dice, o sea, iba y decía, no, ¿qué vivo? Tiene que dejarla. No puede volver con la otra tampoco, pero tiene que dejar esta, ¿qué vivo? Y cuando dicen qué vivo, vos te das cuenta que esas personas están diciendo, está disfrutando. Y yo que me he quedado con mi esposa, aguantándola todo el tiempo por ser fiel, él tiene, no puede disfrutar. Sí. Es que todavía las personas que no están en Cristo no se dan cuenta que en el pecado no hay felicidad. El pecado es un engaño. O sea, no hay felicidad en el adulterio. No es simplemente una ley que Dios hizo para que ver si tenemos fe o no. No hay felicidad en el adulterio. Es como la droga. Sí, en el adulterio hay placer. Yo, en el momento, generalmente, ojo, el adulterio también hay que, esto sería un tema muy largo, ¿no? Pero el adulterio es un escapismo a algo que no sé cómo solucionar. Claro. Entonces, generalmente yo elijo el adulterio como un escapismo para escapar de algo que no quiero enfrentar, que no quiero solucionar, y creo que a través de eso voy a tener la satisfacción que no encuentro en el camino convencional, si podríamos decir así. Pero el adulterio es como una droga. Yo en el momento tengo un placer, se me llena la panza de mariposas y vivo una novela hasta que la novela se acaba. Que no, generalmente se acaba en, no sé, en un mes, 2 meses, 3 meses, hasta que empiezo a enfrentar la realidad de la vida en compromiso. Y cuando comienzo a enfrentar la realidad de la vida en compromiso, me doy cuenta que los problemas que tengo con la amante son los mismos problemas que tenía con la otra. Nada más que con la otra, con la anterior, no estaba maduro como para poder enfrentarlos. Y entonces ahora, cuando empiezo a tener los problemas con la amante, tengo dos alternativas. O ser la actitud del Don Juan de decir, no, ahora dejo esta y me voy con la otra y termino siendo el Don Juan, o decir, o darme cuenta que maduré y decir, no, la verdad que antes quizás pudiera haber solucionado, pero no tenía la madurez para solucionar, para haber solucionado los problemas que dejé antes. Ahora no voy a andar saltando, ahora voy a aprender y me voy a quedar con la persona que tengo ahora y que elegí. Y voy a ser maduro con la decisión que tomé. Y eso Dios lo bendice después. Esta o la semana pasada estaba hablando con alguien sobre este tema, donde yo le decía, mira, muchas personas piensan que al divorciarse, ahí está la solución porque ya no tienen que lidiar con los problemas. Pero como tú recién decías, el problema no se resuelve el divorcio porque justamente yo soy parte del problema y a donde quiera que yo me vaya, ya sea por divorcio o por adulterio, voy a seguir cargando eso a cualquier otra relación. Y capaz que tenemos esa idea errónea de que no, si yo me separo o si tengo esta relación amorosa extramarital, el problema se va a ir o no pienso en el problema, como realmente hacen los drogadictos, ¿no? Que buscan la droga para escaparse de la realidad que sufren, ¿no? Y entonces ahí está ese concepto del adulterio. Las relaciones que están que están tóxicas, si podríamos decir, producen mucha tensión. Entonces muchas veces nosotros buscamos escapismos para canalizar esa tensión. Por ejemplo, otro escapismo, la pornografía. La pornografía es un escapismo también que me hace bajar la ansiedad en un momento, pero después la aumenta porque no es una solución real. Todo lo que no es solución real a mi problema me trae alivio momentáneo, es como una aspirina, que me baja el síntoma de la fiebre, pero no me quita la enfermedad. Claro. Entonces, lo mismo... También sería una forma de adulterio, ¿no? O sea, si Jesús tuviera si está viendo pornografía, también es una... Claro. O sea, porque entramos a la misma... Sí, porque no es el acto, ¿no? Y es infidelidad. Yo me acuerdo, esto me pasó en una iglesia... Espero que la gente no me esté escuchando, pero si me está escuchando pueden corroborar que es así. Resulta que había venido una chica a la iglesia muy linda, empezó a venir, no era de la iglesia la chica. Y bueno, en todo el mundo empezó a hacer actividad misionera con la chica, ¿no? O sea, a recibirla a veces. Bien amables con ella. Entonces había un matrimonio joven que la recibieron a la chica. Y entonces la invitaban a comer, o sea, salían a hacer actividad misionera, la chica era muy líder y todo eso, pero entonces un día la esposa de este matrimonio encuentra en el teléfono de su marido
una foto de ella en paños menores. Válgame. Y entonces cuando él lo enfrenta, él dice, no, dice, esto no es nada. O sea, ella me lo mandó. O sea, yo no le pedí, ella me lo mandó. Le dice, bueno, pero eso no tiene que estar en tu teléfono. Bueno, dice, no es para tanto tampoco. Pero me dice, la esposa le dice, pero vos estás siempre con ella, nosotros le estamos dando acá, las invitamos a comer. Bueno, no hagas tanto escándalo. Entonces ella le dice, ¿hace cuánto que tenés la foto ahí? Hace un mes la tenía en el teléfono. Wow. Y él le contestaba y todo eso. Sí. Entonces ella dice, no, esto está mal. Y él dice, no. Y entonces dice, vos tenés que cortar la relación con esa chica. Y él dice, no, estamos haciendo actividad misionera, que esto, que lo otro. Entonces, no, es que hay, wow. sí, o sea, Sí, hay mucha... Hay una justificación. Sí, claro, para justificar el placer nos engaña demasiado, Claro. y entonces nos pone a justificar las cosas. Bueno, la cuestión es que él no quiso admitir. Entonces hablaron conmigo y entonces tuve que hablar separadamente con ellos. Y cuando él habló conmigo también me justificó. Ella está haciendo un escándalo por una cosita que es un... Yo no le dije tampoco, simplemente lo escuché, por una cosita que no tiene ningún sentido. O sea, me está agrandando un problema que... Y y entonces, cuando él me dijo eso, le dijo, mira, tu esposa está en lo correcto. Aparte, él era un nacional, era ciudadano americano, y ella era ilegal, y él nunca le había querido, después de estar 5 años casado con la esposa, nunca todavía le quería hacer los papeles a la esposa. No. Sí, no, era algo o sea, y entonces y la esposa estaba siempre al lado de él, siempre lo estaba apoyando porque él tenía problemas de enfermedades y eso, y cuando estaba en el hospital era la primera que estaba siempre apoyándolo, y él nunca le quiso hacer los papeles a la esposa. Entonces, evidentemente había cosas tóxicas, y entonces él agarró y empezó a hablar a toda la iglesia y empezó a decir que se estaba haciendo algo grande. Exacto, se estaba haciendo algo grande y que estaban siendo injustos con él, que esto, que el otro. Todo eso mostraba que él no estaba arrepentido. Ella se quiso divorciar. Y bueno, cuando ella me dijo, me voy a divorciar, yo no pude decirle. Claro. Le dije, me parece que estás en lo correcto. O sea, y entonces cuando yo le dije, me parece que estás en lo correcto, esa parte de la iglesia que era amigo de él, dice, el pastor está apoyando el divorcio. Yo no estaba apoyando el divorcio. Lo que estaba apoyando, ¿no? O sea, lo que estaba defendiendo es que las cosas se tienen que hacer bien, y si no se hacen bien, no se hacen. Claro. Aparte de que me pregunto qué pensamientos o emociones sentía él cada vez que veía esa foto. Claro, pero él de decía, ella. yo nunca me acosté con ella. Nunca me acosté con ella. Sí, porque... Nunca la toqué. O sea, Exacto. físicamente no. Claro, Exacto. claro. Y entonces es justamente lo que define Jesús acá. O sea, no es solamente el acto. Entonces nosotros tendríamos... Y alguien puede decir, ¿y quién no pecó alguna vez de esta manera? Sí, o sea, todos Claro. quizás hemos pecado, ojalá que no, pero sí, creo que muy poco. Si hay alguien que no pecó fue porque lo tuvo muy clara desde que se casó y estuvo muy entregado a Dios. Pero si nosotros nos separamos de Dios, tendemos a esto. Entonces la cuestión es que ni bien viene un pensamiento que sea sospechoso en mi mente, yo tengo que ir ahí y confesarlo. Claro. O sea, esa es la manera de mantenernos puros. No es esperar hasta el acto y estar caminando en el borde de la cornisa. No, es ni bien viene el pensamiento, que ese pensamiento me genera placer. ¿Por qué? Porque muchas veces hay tensiones, entonces yo quiero huir de las tensiones, pero todo acto de huida de un problema es un acto de inmadurez. Entonces nosotros tenemos que aprender a madurar. Y Dios sabe que nosotros tenemos esto. Y entonces tenemos que ir con confianza, como dice el libro de Juan y Hebreos, tenemos que ir con confianza y decirle, Señor, adulteré. O sea, en mi pensamiento adulteré. Soy culpable, pero no quiero herir a la persona que decidí amar y que más amo. Pero somos tan pecadores nosotros que tenemos que tener ese tipo de confesiones con Dios para poder tener nuestra vida limpia, para tener un corazón limpio y poder ver a Dios en nuestras cosas, ¿no? Ahora, dentro de esto mismo, viendo la forma práctica que tú estás diciendo ahora de confesar a Dios y todo, cuando no es algo físico, ¿no? Cuando es algo mental, ¿no? Desde el corazón, o sea, que ya lo paro y lo digo. ¿Es necesario confesarle o decirle eso a la esposa, al esposo? No, porque... Porque, o sea... Sí, no, va a traer... Sí, pero pregunto, porque eso puede ser, o sea... Puede haber en casos que sí sea necesario, porque... Si ha sido algo por mucho tiempo, exacto, tal vez y entonces algo que... quizás, porque la infidelidad lo que hace es
es como se dice, confundir a todos los que están alrededor nuestro, porque Ujú. uno trata de ocultarla y entonces uno se comporta de una manera, que confunde a la persona que está alrededor nuestro. Ujú. Entonces, si uno tuvo una práctica así por mucho tiempo y confundió, a veces para que la persona entienda de que había un error y que yo ya cambié, o sea, que yo ya me arrepentí, le entregué eso a Dios y ya por eso hay un cambio ahora, entonces quizás a veces es necesario, pero todo pecado secreto se confiesa secreto con Dios. Claro. No es necesario herir por una confesión por el hecho de que nosotros lo público se hace público, lo secreto es secreto y es solamente con Dios, y por eso nosotros no creemos en la confesión a un ser humano, creemos en la confesión directa a Dios, para que eso quede entre Dios y nosotros, y que ya quede perdonado. Y eso, por ejemplo, entrando a la realidad nuestra de hoy, digamos, del siglo XX, todo el siglo XX, siglo XXI y todo eso. Pornografía, por ejemplo, mucho tiempo que yo tenga eso, tengo que decírselo a mi esposa si me arrepentí, o eso queda en la intimidad de cada persona. Yo creo que eso... Es que esa pregunta siempre llega. Sí, entonces, sí, y es verdad. O sea, yo creo que eso tiene que quedar con el Espíritu Santo y uno, porque puede ser también que el Espíritu no es que es una regla de decir, sí, hay que hacer esto, después de esto, hay que hacer esto. No, nosotros, el Espíritu Santo tiene en cuenta el contexto, y quizás hoy no se lo tengo que decir, pero quizás salga un día que es necesario decirlo, no sé. Sí, yo pienso que todo depende qué bien va a traer el yo confesarle eso o decirle a mi esposa, por ejemplo. Si yo lo confieso y va a traer ayuda, o lo confieso para decirle, mira, estoy luchando con esto, necesito que me ayudes de alguna manera, que no sé, tal vez ahí sí, pero si yo lo voy a decir y en vez de crear un mejor ambiente o encontrar ese support, lo que hago es que ahora mi esposa va a tener más sospechas de mí, o va a afectar más la relación, o va a decir, ¿por qué no me lo dijiste antes? Va a tener muchos problemas. Me parece que es más astuto mejor no decirlo y seguir pidiendo ayuda a Dios, o pedirle ayuda a un profesional o a otra Y yo persona. creo que va a llegar un día que no voy a tener problema de decirlo, cuando Claro. yo estoy consciente de que he madurado. O sea, por ejemplo, exacto. esto es un caso que tenemos, o sea, que surgió acá de Real. una real, de una persona de otro país que le fue infiel al esposo más de 5 veces. Y una persona incluso de iglesia y todo eso, y nos preguntaba a nosotros, y estoy diciendo esto porque nadie conoce y con esto no estoy, o sea, exponiendo a nadie, pero me decía, ¿qué hago? ¿Le confieso a mi esposo o no le confieso? Y yo no le podía decir sí o no. O sea, leí la misma respuesta que estoy dando ahora. Sin embargo, ella estaba con una carga tan grande que el Espíritu Santo la compelió a confesarle al esposo. Sí, claro. Y el esposo aparentemente la entendió. Claro, el esposo puede entender, pero también tiene que haber un montón Claro, de cosas más totalmente. para que, digamos, ese proceso sea sanador. Pero ella con eso se sacó algo de encima. Y yo sí lo que veía en esta chica, que ella estaba realmente viviendo para el Señor. O sea, estaba viviendo para el Señor y estaba arrepentida realmente de lo que hizo. Ya no tenía una justificación de decir, no, lo que pasa es que a mí me trataron mal y por eso. No. Ella reconocía. Y cuando vos ves que una persona realmente asume responsabilidad, esa persona después llega un momento que no tiene miedo tampoco que la descubran en su pasado. Porque dicen, sí, yo era esto, pero me arrepentí y Cristo me perdonó. Y parte del arrepentimiento es estar dispuesto a pasar por las consecuencias de Correcto. el error que cometí, porque entendemos que es parte del proceso. Tengo una pregunta, y esta tal vez es un poquito difícil. o sea, las otras no han sido difíciles. En comparación con esta, a mí me parece que no. Ok. Pero cuando Jesús dice acá en el versículo 28, pero yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer ya cometió adulterio. No sé qué dice la versión que tú tienes. La mía me dice pasión sexual. No sé qué dice la tuya. Deseando, ¿no? Deseando, el 28. Cualquiera para codiciarlo. Para codiciarla. Pero esa es mucho más sí, explícita. Sí, con pasión sexual. ¿A qué se refiere eso? Y hago la pregunta porque hace años estaba hablando con un compañero de trabajo cuando trabajaba en Michigan. Y él estábamos hablando más o menos de este mismo tema, y él me dice,
que para él, no era un muchacho adventista, era cristiano, pero no era adventista. Él me decía, para mí, esto se aplica a lo que en inglés le llaman el second look, la segunda mirada. Es como que yo voy caminando por la calle, veo una mujer muy atractiva, me decía él, y digo, wow, qué mujer atractiva, pero sigo caminando. Ahora, si yo sigo caminando y miro para mirarla de nuevo, para codiciarla, él dice, ahí entonces cometiste esto. ¿Será eso a lo que se refiere literalmente? O sea, ¿qué quiere decir Jesús con el que mira con codicia, acá que dice conversión sexual? O sea, admirar la belleza no es... no es adulterio. Dios no. puso en eso que nosotros admiremos la belleza. El gran problema es cuando, como decía Lutero, cuando eso hace nido en nuestra cabeza y cuando nosotros decimos, ¿yo por qué no? Okay. ¿O por qué? Cuando empezamos a maquinar tal vez Sí, en nuestra mente. O cuando nosotros empezamos a dejar de lado nuestra realidad. O sea, porque por ejemplo en el casamiento no es solamente belleza, hay una historia con la persona que estamos al lado. Hay hijos. Hay un montón de cosas que no es solamente la cuestión de belleza. Siempre, aunque te cases con J-Lo. No sé quién es, pero bueno. Jennifer López. Bueno, esa con Jennifer. Sí. O sea, siempre va a haber alguien más lindo y alguien que te llame la atención en su belleza. Tienes que ver el ejemplo ahora, pongamos el ejemplo de que pasó ahora de Shakira con Piqué. Claro. ¿Viste que Shakira, o sea, sí, que todo el mundo las mira, dice, wow, es un ícono sensual o sea, entonces y Piqué, tremendo jugador, o sea, muy famoso todo, que y un hombre apuesto también. Sí. También, sí. Pero a ellos también, o sea, no tiene que ver con eso, en realidad. Es que la atracción no es amor. Claro. Y este mundo confunde la atracción con amor. Entonces, vos fíjate cuántas personas, y uno mismo en el matrimonio, o sea, cuesta tener intimidad cuando hay desconexión en el matrimonio. Claro. O sea, pedirle intimidad a tu esposa cuando está enojada. O sea, va a ser algo... ¿Por qué? Porque el amor va más allá, que el sexo va más allá, de que tiene que ver con algo mucho más profundo. Entonces nosotros hemos confundido al sexo con el amor y eso ha traído grandes perjuicios. Entonces, cuando yo estoy con una persona que tengo una historia, que tengo hijos, que construí con errores, con lo que sea, construí algo, es muy inmaduro y es muy anti Dios. O sea, estar dispuesto a tirar toda una historia por una... como Sansón, o sea, por estar con un ratito de placer, es el colmo de la inmadurez. Entonces, muchas veces los adúlteros no son malos, son inmaduros. Es una inmadurez, o sea, lo que estamos viviendo. Y por eso todos podemos crecer, o sea, todos pueden crecer. Pero hay muchas cosas alrededor del adulterio y todo eso. A veces también al que adulteró de una manera, viste, todo el mundo le cae encima porque hay una parte inocente, entre comillas, y nunca hay una parte inocente. O sea, hay una parte quizás más culpable, otra parte menos culpable. Por supuesto, hay gente que quizás se ha casado con un inmaduro, pero al final, si te casaste con un inmaduro, ¿quién tomó la decisión de que te case con él? Fue la persona. O sea, entonces yo me tengo que hacer responsable también de eso. No con eso aguantar la inmadurez de... O sea, si me son infiel o lo que sea, pero yo tengo que ver también que hay responsabilidad de mi parte con la persona con la cual yo estoy compartiendo la vida. Nunca un problema es solamente de un lado, siempre es compartido. Claro. Me hizo pensar otra cosa mientras hablabas. Anoche estaba dando el estudio bíblico semanal que tengo, y justo estaba hablando del secreto de la victoria. Hablábamos de 6 o 7 pasos que hay para el proceso de la tentación. Y no sé, me parece que tal vez quepa aquí, porque aquí Jesús está hablando de alguien que cae tal vez en la tentación del adulterio, que como ya mencionamos ahorita, caer en la tentación del adulterio no es físicamente tener la reacción sexual, sino que pensarlo en la mente. Entonces, en la lección que estábamos estudiando daba, o sea, algunos pasos que, primero, la tentación siempre es excitante, es linda, te llama la atención. Luego bueno, no me acuerdo, eran como 6 o 7 pasos. Es así. Primero te llama la atención, después lo analizas. Exacto. Y después viene el pensamiento instantáneo. Exacto, y después el deseo. Pero hasta ahí no es pecado, ¿no? No. Hasta ahí no. Porque eso es tentación. Correcto. Que siempre está como la duda, y también llega a ser pregunta. Exacto. Si uno es tentado, ¿ya pecó?
O sea, No, cuando uno se empieza a pensar y si hago esto... O sea, ¿hasta dónde está? Esa es una buena pregunta. ¿Hasta dónde está la línea? ¿Cuándo pecó Eva? Por ejemplo, O sea, claro. ¿cuando No, tomó el fruto o cuando...? y en este contexto, ¿cuándo caigo en tentación? ¿Cuando miro a la muchacha o que está linda? ¿O cuándo es que cruzo esa línea? Esa es la tentación. O sea, cuando cruzo esa línea es cuando yo, como Lutero decía, yo no puedo evitar que los pájaros vuelen sobre mi cabeza, pero puedo evitar que hagan nido en mi cabeza. Cuando yo dejo que el pensamiento haga nido, cuando yo a ese pensamiento le doy me entretengo en ese pensamiento, más de lo que es el deseo instantáneo, o sea, o la atracción instantánea, ya ahí, porque ahí entra mi voluntad y yo decido qué quiero hacer ahí. Entonces ahí caigo en pecado. En este contexto, cuando Jesús dice aquí que no solo es el que comete adulterio el que se acuesta, sino el que mira con pasión obsesión a la mujer, ya cometió, porque ya en su mente, en su corazón, ya pensó más allá de lo que era la atracción, de lo que era ver la hermosura, y ya tuvo un pensamiento ya más inmoral, de codicia, de fornicación o de lo que sea. Sí. A eso es a lo que se refiere. Sí, y vos fíjate que después Jesús da la receta para evitar la tentación. Dice, si vos reconoces, que todos debiéramos reconocer eso, si vos reconoces que sos débil, agarrá y si el ojo te es una carga, sácatelo. O sea, por supuesto, Jesús está hablando simbólicamente. Sí, pero hubo un montón de cristianos que lo tomaron literal. Y se cortaban la mano también. Y San Agustín se castró también porque no podía dominar su... Yo no llegaría tal vez. No, pero es que, para que veas. Pero sí, o sea... Eso, el cortar, o sea, tal vez estoy contradiciendo lo que dice Jesús, pero me parece, el cortarte el ojo no es lo que te va a hacer cambiar, ni cortarte la mano. O sea, lo que Jesús está diciendo es que nosotros debemos evitar los contextos que nos van a provocar la tentación. Exacto. Es, por ejemplo, muchas veces con los drogadictos, que le he dado estudios bíblicos en mi ministerio de jóvenes, el problema del drogadicto no era tanto la droga, sino alejarse de los amigos que lo llevaban a la droga. Entonces yo le tenía que enseñar que el contexto en el cual él se movía, él tenía que hacer un corte radical con ese contexto, porque no era cuidarse de la droga, era cuidarse de lo que lo llevaba a la droga. Yo conozco muchas personas que nacieron y se crearon en un lugar muy tóxico de drogadicción, de alcoholismo y aún de violencia, de crimen. Y la única solución realmente era salir de ese ambiente. Porque por más fuerte que tú puedas ser, quedarte en ese ambiente te va a tragar. Porque es tóxico. Entonces, la única opción es esa, es salir de ese ambiente. Lo mismo pasa con los alcohólicos, ¿no? Exacto. Tienen que salir de ese ambiente. Correcto. Y eso también, por ejemplo, ahora que está todo a la mano, a veces cortar el ojo es salirnos de una red social. O sea, es decir, no me meto en este diario porque aparecen en este periódico, porque aparecen fotos que realmente me están continuamente incitando. Entonces hay que tomar decisiones de cortar las manos o de sacarse el ojo, ¿no? Sí, pero por favor no lo hagan literalmente. Sí, no es sí, literal. por favor. Voy a leer algunos comentarios. Sí, dale. Que hay aquí haciendo un break antes que me falle el ojo aquí. Dice Gladys Villarroel, dice, una gran verdad, hasta que no amamos a Dios verdaderamente, no guardamos la ley sin ser obligados, sino por amor. Salim Hernández dice, creo que se refiere más a desenfocarnos de lo que nos hace bien por un rato de placer. Kim Kaufman, Belletu, trato de pronunciar en francés, porque ella vive en Francia, no ha escrito varias veces. Sí, mira. Pero sí, con el secreto de la vida se ha conectado también varias veces. Así que todavía no sé cómo se pronuncia su apellido. Belleteau, Beluteau, pero Belletu. Bueno, dice, yo pienso que el adulterio no es de la noche a la mañana, es algo de mucho tiempo. Ahora pienso que cuando Jesús dice que ya adulteró en su corazón es porque ya hay una desconexión emocional con tu pareja. Y es aún más grave, pues hay muchos problemas bajo la alfombra. Yo creo, si puedo comentar sobre esa pregunta, yo creo que tal vez el adulterio físico no es de la noche a la mañana, pero el mental puede ser en 10 segundos. Puede ser en un minuto, cuando vi ese anuncio, cuando vi el billboard, cuando vi ese website, y ahí en mi mente. Sí, nada más que también hay todo si nosotros estamos regando, que eso tenemos tantas
presiones externas, pero si nosotros estamos construyendo una comunicación sólida con nuestra pareja, si hay intimidad emocional, también es muy difícil. O sea, claro, es más difícil. Más difícil. Generalmente, vuelvo a repetir, el adulterio es un síntoma, no es el problema. Es un síntoma de haber dejado cosas pasar, de sentirme impotente, y por eso hay que entenderlo al adúltero también, porque a veces, adulteró, es un degenerado. No. O sea, adulteró porque quizás no supo resolver su problema de una manera saludable y encontró un escapismo a través del adulterio. Pero generalmente dejamos las presiones de la vida, el trabajo, el hecho de no enfrentar problemas, muchas veces no tenemos tiempo, los problemas económicos muchas veces traen tanta ansiedad y traen desconexión emocional que muchas veces nos llevan nos empujan a esto. Y por eso no es tan blanco y negra la cosa, ¿no? O sea, hay muchos grados y creo que puede ser incluso paulatinamente yo me puedo ir desconectando emocionalmente también de mi pareja. Ahora haciendo tal vez un mea culpa de la iglesia, ¿no? De lo que es la iglesia, muchas veces en vez de acoger a la persona que adulteró, se la echa para afuera. Y yo conozco muchos casos, tal vez ustedes también conocen muchos casos de personas que se equivocaron y reconocieron su error, pero nunca pudieron volver a lo que eran antes como cristiano, todo, porque siempre se los miró diferente, no se le eligió nunca más en un cargo, siempre estuvieron a un lado, como que quedaron marcados para siempre por ese error. Claro, pero eso es por los reprimidos. O sea, por ejemplo, porque por el eso reprimido dice, mea culpa. Yo estoy, como recién decíamos, estoy con mi esposa aguantándome acá y que adulteró y ahora viene con la otra mujer, ¿ahora le vamos a dar cargo? No, tiene que estar en el rincón para toda la vida. Es que no es así. Estamos en pecado cuando tenemos esos razonamientos. Jesús nunca haría eso. A Jesús lo que le interesa es que si esta persona se equivocó y adulteró, Jesús está trabajando para que esta persona ahora ya no adultere con la persona que está ahora. Y por supuesto, no estamos esperando que esta persona, estamos promoviendo el adulterio, pero qué lindo sería que los que han adulterado y que se volvieron a casar, o que tengan éxito ahora. Claro. O sea, no desearles el fracaso porque una vez se equivocaron. Aún si es con la persona con la cual adulteraron. Correcto, porque al final no pasa por si aprendo o no aprendo. Esa es la cuestión. Claro. O sea, es si aprendo o no aprendo. Si es que realmente quiero darle a Dios lugar en mi vida, y si yo le doy lugar a Dios en mi vida, no voy a volver a adulterar. Eso es una ley también. O sea, Jesús no provoca el adulterio. Una persona que está bien espiritualmente no va a adulterar. También nos desconectamos espiritualmente y eso nos lleva a adulterar. Exacto. No sé si hay algo más. Sí, aquí una pregunta dice, cuando alguien te es infiel y te repudia y hay hijos de por medio, además, tú nunca te imaginaste vivir esta situación, ¿cómo te recuperas? Si la persona te es infiel y no quiere nada contigo y hay hijos de por medio. Muy bien, ¿cómo te recuperas? Yo creo, claro, lo que voy a decir es tan teórico que puede ser muy frío, pero uno se recupera para mí aceptando. El gran problema es cuando yo no acepto lo que me sucedió. Y generalmente la persona que no acepta lo que le sucedió, pueden pasar años y vive todavía en el dolor del día que descubrió la infidelidad. Y esa persona no puede crecer. Quizás el otro que adulteró termina creciendo y la persona que no puede aceptar, porque fue el error del otro, por más que fue el error del otro, nosotros tenemos que aceptar eso y entender que si ponemos a Dios en primer lugar, Dios va a trabajar en nuestra vida para que eso se transforme en una bendición para nuestra vida. Tú sabes que cuando decía eso me acordé de un caso hace muchos años atrás. Conocí a una señora que el esposo le había sido infiel cuando ella tenía, creo que una hija tenía o dos. Y el esposo le fue infiel cuando ellas eran jóvenes y se separaron, pero entonces ella decidió, nunca me voy a casar para que él quede en adulterio. Claro, y que él no pueda casarse. Sí. O sea, es hacerle la vida imposible. Así pasan las iglesias muchas veces, que están así midiéndose. Claro. ¿Quién es el primero que cae para decir, ya puedo? Estoy libre. O para mantenerlo y decir, yo no quiero saber nada con nadie. O sea, como no me interesa casarme de vuelta, me voy a mantener así para que el otro se quede así toda la vida. Como si la otra persona, entonces, ahora uno se ríe, ¿verdad? Pero me da pena la manera de procesar las cosas porque
la otra persona se casó, hizo su vida, estaba feliz. Y ella era totalmente infeliz por ese eso de que yo no me voy a casar para que él esté en adulterio, como si a la otra persona eso le afectara. O sea, no sé si ella era la que está afectada con esa actitud. Entonces yo creo que, yendo a la pregunta no sé si era un hombre o una mujer que está hablando de la pregunta, pero, o sea, ahí tienes que considerar también, o sea, qué es lo mejor Mujer. para todos, ¿no? Y no decir, me voy a quedar aquí por, no sé, X razón, o me voy a separar para que él tenga que pagar pensión y para que él tenga que sufrir y para que, o sea, esa tampoco es la actitud. es la actitud. Y no la va a ser actitud. sanador eso. Claro, O sea, claro. al final el perdón es la actitud más Que más liberadora más libera. que existe. O sea, Sí. y cuando yo perdono, no es que dejo libre al otro, sino que me libero yo. Exacto. O sea, eso es lo que tenemos que entender. El perdón no libera al victimario, sino que libera a la víctima. Exacto. Y por eso nosotros no podemos estar estancados en algo que nos pasó o algo que nos hicieron hace 10 años o hace 2 años. O sea, la vida sigue y tengo que poner a Dios en primer lugar en mi vida para que Dios transforme en bendición aquello que fue una maldición para nosotros, ¿no? Hay otra pregunta aquí. Dice, yo estuve con mi esposo por más de 22 años sabiendo que él adulteró. Y después de años me divorcié porque él no hizo cambios. ¿Me puedo casar porque siento que hice mal al separarme? No, por supuesto. Claro. O sea, por supuesto. Bueno, nosotros no somos nadie tampoco para... Pero Claro. sí, o sea... Sí, porque es que hay gente que piensa, no, si no fue por adulterio, no puedo volver a casarme. Y entonces ahí, no sé, me parece que se complica un poco más la cosa. No sé si esa es la razón por la cual ella está diciendo si se puede casarse, pero a mí me parece que tiene todo el derecho ante Dios y ante los hombres de volver a rehacer su vida. Sí, yo también, hay otro escenario, digamos, que no sé si es el mismo escenario, pero por ejemplo, yo he conocido a mujeres que el marido le fue infiel, ¿no? Y teóricamente los perdonaron. Pasaron 10 años de infidelidad y lo perdonaron. Y después, cuando el marido se corrige y se entrega a Dios y ya no adultera, ahora ella tiene el resentimiento y después de 5 años dice, ahora me divorcio porque vos hace 10 años... Entonces ahí hay una enfermedad, Claro, o sea, claro. Es tóxica también la actitud de la mujer en ese caso. Y estoy hablando que puede ser esto en una mujer y un varón, Claro, ¿no? claro. No es que... Sí, tú dijiste, el guardar ese rencor, viste, a la larga o a la corta te va a matar. Después tenía también, me acuerdo, en una iglesia había una pareja y que eran líderes en la iglesia y él le había sido infiel a ella antes de haberse casado, ¿no? Perdón, antes de haberse bautizado. Okay. Y eso le había dolido mucho. Pero ella ahora lo trataba a él como un trapo de piso y cada vez que él, digamos, quería opinar algo, ella le sacaba... No, bueno, o sea, Wow. yo me di cuenta por el marido porque él cuando él difería con su esposa, él bajaba la cabeza y me decía, pastor, lo que pasa es que yo a ella le fui infiel. Entonces, pero ella lo tenía de la nariz, o sea, reclamándole y haciéndole sentir culpable continuamente de que tenía que servilmente estar sometido a ella, ¿no? Y eso pasa también con hombres. Yo Claro, también claro. conozco un conocido también que el marido de esta persona, el día de la boda, de la luna de miel, llegaron al departamento donde iban a pasar la luna de miel y le hizo lavar el piso con un trapo de piso. Y le dijo, me hiciste sufrir mucho porque te tuve que trabajar mucho para conseguirte, ahora vas a sufrir vos. Y le hizo un infierno de la relación. Entonces yo me pregunto, ¿qué actitud es peor? ¿La de un error de adulterio o la de llevar años de manipulación? Pero es que eso es adulterio. Bueno, y eso es lo claro, que sí, porque muchas veces no... O sea, cuando nosotros prometemos amor, no solo es sexual. no estamos. Y justamente Jesús está llevando a la ley, no al acto, está llevando a la ley a mucho más que el acto. Y con esto no vamos a decir como los judíos, decir, no, cocinó mal, ella no cocina, entonces me voy a divorciar. Pero sí hay gente que no cumple sus deberes matrimoniales. Por ejemplo, un marido que no quería trabajar. O sea, y ella era la que trabajaba. Me acuerdo de eso también lo tuve en una iglesia. O sea, no era de miembros de iglesia, era gente que estaba estudiando la Biblia. Y él cada vez que siempre estaba con el diario abajo del brazo buscando un trabajo, ¿no? Y ella
ella trabajando siempre en miles de trabajos y él, viste, levantándose a las 10 de la mañana, o sea, y entonces cada vez que ella le decía, nos vamos a divorciar, él le decía, me vas a matar, o sea, yo me voy a suicidar. Manipulación y, claro, total. y entonces ella estaba, entonces yo me acuerdo Sí. que ella estaba así, cuando empecé a darle los estudios bíblicos, tenía unos lentes así de sifón de soda, de fondo de sifón de soda, o sea, toda despeinada, andaba siempre y todo eso, ¿no? Sí. Y entonces cada vez que yo iba a estudiar la Biblia, parecía como que yo era el psicólogo de ella, ¿no? O sea, tenía que Bendito. darle, y ella se estaba con su marido, y yo le digo, mira, la próxima vez que tu marido te diga que se va a suicidar, vos decile qué flores querés que le lleves al velorio, o sea, pero no dejes que te manipule. Yo sabía Sí. que el consejo iba a ser algo así. O sea, bueno, la cuestión que ella no me escuchaba. Entonces me di cuenta que ni la psicología ni nada Claro. me dio resultado, o sea, ya daba resultado. Entonces, y yo me daba cuenta que ella no quería estudiar la Biblia, incluso quería simplemente Desahogarse. claro, llorar conmigo cada vez que iba. Entonces, llegó un momento que dije, mira, fulana, le digo, yo hasta acá llegamos, le digo, yo voy a seguir mi camino, o sea, hay otras personas que quieren estudiar la Biblia Sí. también, así que y seguí creciendo. Bueno, pasaron unos 5 meses y entonces digo, voy a darme una vueltita Para ver cómo para está. saludarla. Entonces golpeo y sale ella, o sea, así peinada, sin unos anteojos, todo bien vestida, un poquito más en línea, porque estaba antes bastante... me dice, Joel, me puse firme. O sea, no le pagué más las deudas, ¿no? Y él se fue. O sea, me divorcié. Y era otra mujer. O sea, había despertado. O sea, había dejado... Maduró para decirle, ponerse firme con las manipulaciones de alguien que te quiere manipular o sea, por su comodidad, por sus inseguridades o lo que sea. Y se puso firme, simplemente se puso firme y él no le pagó más una deuda al marido y el marido se tuvo que ir y ella se divorció. Y es lo que vamos a ver en la otra semana, el divorcio, El ¿no? divorcio. Que vamos Uy, y claro. pero Sí. no, pero está bien porque sí, es introducción. espero que nadie tampoco ahora diga, ahora Claro, sí, desde me voy a mañana divorciar. me voy a divorciar. Sí, No. Por exacto. decir y me dijeron que me puedo divorciar. Claro, no. Estamos hablando de eso. Pero nosotros, la Biblia no defiende el divorcio, eso claro. Ahora, cuando alguien está abusando de otra persona y está siendo infiel a otra persona, no divorciarse, yo digo, no separarse, no, porque primero es la separación, después el divorcio, no separarse, lo estamos empujando a que se envicie más la persona que manipula. O sea, a la persona que manipula Dándole leña al fuego. yo tengo que ser firme conmigo mismo y no dejar que nadie me manipule en las decisiones que yo tomo. Y ponerme firme y no dejar que la persona me manipule. Cuando la persona que me quiere manipular no dejo que me manipule, la persona que quiere manipular se vuelve loca, me acusa, hace un montón de cosas. Pero mantenerme firme es lo que hace que la persona cambie o que se vaya. Pero la persona no va a permanecer igual. Si yo me mantengo firme ante la manipulación, el manipulador no permanece igual. O cambia o se va. No se va. Bueno, eso es todo por hoy. Gracias una vez más por sintonizarse. Los esperamos este sábado a las 10 de la mañana acá desde Orlando, Florida, para nuestro culto en la mañana. Y esperamos que tengan una muy buena noche, una linda resto de semana y que Dios los bendiga. Chao. Bye.